Buenos días, yo soy el doctor Mario Herrera Núñez, residente del tercer año del Departamento de Radiología de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario José Lutero González. El día de hoy vamos a ver la clase de Anatomía y Patología de los Nervios Craneales del 1 al 6, exceptuando el quinto. Para esta clase mi maestro fue el doctor Mario Alberto Campos Coy. El contenido de esta clase vamos a abarcar los nervios craneales, que son en específico el nervio craneal 1, que es el olfatorio, el segundo, que es el óptico, el tercero, del tercero al sexto, que son los músculos, los nervios oculomotores. El tercero básicamente es el oculomotor, el cuarto el troclero patético, el sexto el abducens, y vamos a hablar varios casos de cada uno de ellos. Para esos casos, cuando participen, me gustaría pedirles, como son varios casos, que nos fuéramos enfocados a el tipo de estudio que es y directamente los hallazgos relevantes para poder abarcar todos. Para empezar, vamos a hablar del nervio craneal olfatorio. Es el primer par craneal. Su función es una aferencia visceral especial. Es el encargado del olfato propiamente. Nervio craneal es una extensión directa del cerebro. A comparación de la mayoría de los nervios craneales, este se puede considerar como una extensión directa del encéfalo, más que un nervio como tal. El origen real se encuentra, por lo tanto, en la mucosa olfatoria del techo de la cavidad nasal, en el receso olfatorio, que lo encontramos justo por arriba a nivel del etmoides, por debajo de la lámina cribosa. La terminación real va a ser hacia el bulbo olfatorio, después de pasar las células que en este punto son bipolares, pasan atravesando la lámina cribosa y llegando hacia el bulbo olfatorio, donde van a hacer sinapsis con las células mitrales, y en penacho las cuales van a ser las células secundarias olfatorias, y estas van a dar paso a los axones, que van a formar el tracto olfatorio. Del tracto olfatorio se va a ir posteriormente hacia el trígono olfatorio. Aquí vemos un esquemita que se puede observar cómo están las células olfatorias, al igual que algunas células de sostén, algunas células basales que van a dar paso a nuevas células bipolares, y estas van a dirigirse hacia el bulbo olfatorio, que es esta prominencia que se encuentra por encima de la lámina cribosa, el etmoides, y dirigiéndose de las células en penacho y mitrales hacia el tracto olfatorio, hacia el trígono olfatorio. De aquí, del tracto olfatorio, se van a dividir en tres estrías: la lateral, intermedia y la medial. La lateral se va a proyectar hacia la corteza primaria olfatoria, que se encuentra en el lóbulo temporal medial. Puede dar proyecciones a la amígdala y a la corteza periamigdalina. De hecho, se le conoce como la vía olfatoria principal. De la corteza piriforme se puede tomar varias rutas, por ejemplo, hacia la corteza entorrinal, que es la corteza olfatoria secundaria, que también se encuentra en el lóbulo temporal, al hipocampo, a la ínsula y al lóbulo frontal. Estas proyecciones se van por el fascículo uncinado y pueden llegar al núcleo medio dorsal del tálamo, que es donde se hace consciente el olfato. De la estría medial, esta se proyecta hacia el área septal, que es el área subcallosa, y el giro paraterminal, que aquí es donde se va a conectar con el sistema límbico para crear las emociones del olfato. Y la estría intermedia va a dirigirse en el centro hacia la sustancia perforada anterior, que es perforada porque atraviesan varios vasos. Muy bien. El nervio olfatorio, dijimos que se encuentra en el receso olfatorio, por debajo de la lámina cribosa. Está atravesando la lámina cribosa, va a dirigirse a la fosa olfatoria, que encontramos en estas imágenes, por ejemplo, de tomografía en cortes coronales, a nivel de la cresta de gallo, cresta Galli. Encontramos aquí el bulbo olfatorio, pero en una tomografía no se puede distinguir como tal. En este punto, esta fosa, normalmente para nosotros radiólogos hay que hablar de qué tan profundo se encuentra. Es un dato que es de relevancia quirúrgica para los otorrinolaringólogos o los que van a operar en este sitio, y para eso encontramos una clasificación de Keros. Para medir esta profundidad la encontramos en la porción más medial de las celillas etmoidales hacia el punto más abajo de la lámina cribosa, y dependiendo si son menos de 3 milímetros, le decimos un Keros tipo 1, de 3 a 7 es un Keros tipo 2, y más de 7 es un tipo 3. Y entre más profundo es más riesgo que haya alguna complicación en la cirugía. ¿Ok? Ya pasando al bulbo olfatorio, encontramos que se va a encontrar en el surco olfatorio, que se encuentra entre los giros
recto que se encuentra medialmente y el giro orbitofrontal que está lateralmente. De aquí discurre posteriormente para formar la cintilla olfatoria y dirigirse más posteriormente hacia el trígono olfatorio a las estrias que ya habíamos mencionado. Okay. Entonces, para empezar, tenemos un caso de un paciente de 40 años con anosmia, epistaxis y congestión nasal. Tenemos solo estas dos imágenes. Me gustaría que un compañero de tercer año me ayudara con este caso, por favor. Bien, buenos días. Caso 1, bueno, pues estamos ante dos imágenes de resonancia magnética. Ambas son secuencias en T1. El estudio pues es contrastado y no tenemos la secuencia, no tiene faxar. Bueno, lo primero que llama la atención de estas dos imágenes pues es esta gran masa que se encuentra a nivel de la región superior de la cavidad nasal. Vemos cómo esta masa es pues parcialmente definida, está realzando homogéneamente y pues es un realce intenso también. Y vemos también, bueno, cómo está involucrando principalmente en la región del laberinto etmoidal. Aquí lo vemos en el coronal. Y en el sagital, pues podemos ver que también hacia posterior se está extendiendo esta masa hacia la región pues ya del esfenoides, incluso está involucrando un poquito aquí en el clivus. Y bueno, pues otro detalle importante que puedo ver de esta gran masa es que tiene una extensión hacia intracraneal, a nivel vemos una porción de la masa a nivel de la fosa craneal anterior. Justamente pues está atravesando la región anatómica que correspondería pues con la lámina cribosa. Okay. Que ahorita mencionabas que pues aquí está pues el primer par. Así es. Entonces, bueno, pues podríamos explicar su sintomatología. Otra cosa importante de esta masa que hay que visualizar si está involucrando a las órbitas. Justamente aquí pues no me parece que esté invadiendo la órbita del lado derecho ni del lado izquierdo. Veo respetado el músculo recto medial, tanto del izquierdo como del derecho. Y bueno, otro detalle que también puedo ver es que el paciente presenta como un quiste de retención o pólipo aquí en el seno maxilar del lado derecho. Okay. Sin embargo, pues no veo ocupación por secreciones de los senos maxilares, ni del derecho ni del izquierdo, que pudieran hacerme pensar que ya está obstruyendo pues el ósteo. Y bueno, pues con estos hallazgos en conjunto, pues primero pensaría, si me voy hacia a las patologías malignas de la cavidad nasal, pues pensaría en una especie de neuroblastoma como diferencial. El otro sería, pues, de los más comunes, el epidermoide y el adenocarcinoma. Aunque, bueno, estos dos son un poquito más mal definidos y el realce es más heterogéneo. El adenocarcinoma suele empezar más como que hacia el hueso etmoidal y el epidermoide es más hacia el antro maxilar. Pero bueno, esos tres serían como mis principales diferenciales con estas dos imágenes que me pones aquí. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, describiste una visualización y las extensiones que involucran, excelente. La verdad no se pudo descartar del involucro de las órbitas, pero a lo que vemos aquí no parece muy bien. Correctamente, también sesgado por el tema, tenemos una especie de neuroblastoma. Esta es una tumoración de origen neuroectodérmico que se origina en el neuroepitelio olfatorio. Este presenta, como lo mencionaste, un realce homogéneo, lo más normal, y normalmente cuando se extiende o tiene invasión hacia intracraneal, en la interfaz que está entre el tumor y el cerebro, podemos encontrar algunos quistes, se les conoce como quistes peritumorales, y esto es muy característico de ese tipo de tumoración. Este tiene la morfología que presenta, normalmente le describen como mancuerna, ya que al atravesar la lámina quirosa, digamos que se encuentra en el receso olfatorio en el techo de la cavidad nasal, al dirigirse cranealmente, se
acoda a nivel de la lámina cribosa y le da como un aspecto de cintura y el aspecto de una mancuerna a ese nivel, como lo vemos en el esquema aquí representado. Correctamente se puede extender hacia el intracranealmente o invadir hacia las órbitas lateralmente, como vemos en este caso, en esta paciente con resonancia de tomografía coronal contrastada, el cual ya se está involucrando mínimo la cavidad orbitaria derecha, con involucrando los músculos extraculares, en este caso el recto medial. Cuando se dirige también hacia la fosa craneal anterior, este puede dar el efecto de cola dural. Este puede engrosar la dura madre y puede darle también realce. Y hay que tenerlo en cuenta porque no solamente cuando vemos cola dural hay que pensar en angioma. Si está en la topografía adecuada, el contexto adecuado, también puede estar relacionado a una estesion neuroblastoma. En T2, la mayoría va a ser iso o hiperintenso relativamente al cerebro. En la difusión puede tener una leve restricción a la difusión. Y en tomografía vamos a ver que es más expansiva, que tiene erosión de las porciones óseas, como en este caso en esta imagen, que es una tomografía contrastada coronal, que también vemos esta masa que está también invadiendo a la fosa craneal anterior, a la cavidad orbitaria derecha, y vemos cómo tiene varias erosiones óseas de la lámina del hueso etmoidal y el tabique nasal. También vemos cómo está ocupando la salida del seno maxilar derecho y por lo tanto acumulando secreciones en el mismo. Entonces, esto también puede ocurrir dependiendo del grado de afectación de esta tumoración. Bueno. Perdón. Así es. ¿Puedes, por favor, poner la imagen de la tomografía? Perdón, cuando hablamos del... Solo estas que tengo. Ahí. Ok, perdón. No, perdón. El paciente del caso venía con anosmia y bueno, tenía una lesión sólida muy evidente, pero siempre que el paciente venga con anosmia, o aunque no, pero en particular, hay que revisar que aquí en el receso olfatorio, que es la porción más superior de la cavidad nasal a cada lado del septo, se vea neumatizado. Entonces, siempre hay que notar que haya aire a cada lado aquí del septo, obviamente inferior a la cribiforme, porque hay veces que puede haber ahí una lesión sólida, muy incipiente, que no la notemos. Hay veces también que veamos ocupado, pero que esa ocupación sean meramente secreciones. Y las secreciones pueden suceder, están presentes y es algo recurrente cuando el cornete superior está medializado y contactando con la mucosa del septo. Entonces, cuando hay medialización de cornetes superiores, esto puede obliterar parcialmente los receptores olfatorios, acumular secreciones y por eso dar anosmia. Entonces, en todos los pacientes hay que checar esta zona muy particular, pero enfocados, pues si el paciente viene con esa queja, ¿verdad? Claro. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar a hablar del nervio óptico, que es el segundo nervio craneal. Su función es también aferente especial, en este caso es encargado de la visión propiamente. El origen real se encuentra en las células ganglionares a nivel de la retina. La terminación real va a llegar hacia el tálamo, hacia el cuerpo geniculado lateral. Y su punto de fijación, en este punto, a este nervio se le conoce como el quiasma óptico. Aquí las células ganglionares van a proyectar sus fibras, sus axones, y se van a dirigir todas concentrándose hacia el disco óptico. Y aquí vamos a encontrar ya la porción propiamente del nervio óptico. Los segmentos del nervio óptico, empezando desde la retina, que es donde llega el punto del disco óptico, va a empezar a tener 4 porciones. La primera es la intraocular, que es la más pequeña, la intraorbitaria, que se dirige por la cavidad orbitaria hacia el ápice, apex orbitario. En el ápex vamos a encontrar la porción intercanalicular, que pasa por el canal óptico, y la intercraneal, que se encuentra ya en las cisternas supracelular, y va a dirigirse hacia el quiasma óptico. Del quiasma óptico, aquí sabemos que las fibras nasales, que son las que se van a encontrar de la porción nasal de la retina, son las que se van a decusar en el quiasma. Y de aquí van a continuar como cintilla óptica. De la cintilla ópticas, estas se van a dirigir hacia el núcleo genicular lateral
Y de aquí vamos a tener que, puede tener proyecciones hacia el mesencéfalo, hacia el núcleo pretectal, para tener los reflejos digo, de la pupila, o puede dirigirse hacia la radiación óptica, en donde va a llegar a la corteza visual primaria a nivel del surco calcarino, que es en la representación de las áreas de Brodmann, es la área 17. Y lo encontramos aquí representado en esta resonancia sagital, en este surco calcarino, que se encuentra tanto en las cara superior y la cara inferior del lóbulo occipital. En el segmento intraocular, estas van a tener, son las proyecciones de las células ganglionares de la retina. Este va a medir solo 1 milímetro, el cual después de salir de la esclera va a ser la porción ya intraorbitaria. Y esta se va a extender posteriormente hacia el ápice en la porción interconal de la órbita. Aquí, por ejemplo, en esta resonancia en corte sagital, dirigido o localizado directamente en el nervio óptico, en su eje, vemos cómo el nervio se encuentra por el centro y alrededor de él encontramos el líquido cefalorraquídeo, ya que este, también como el nervio olfatorio, es una extensión del cerebro y entonces va a llevar también las meninges, que son las que se encuentran recubriendo al nervio óptico. Y por lo tanto, cuando existe una presión intracraneal aumentada, se puede extender por el líquido cefalorraquídeo de la vaina del nervio óptico y crear un abultamiento a nivel de la retina, y eso se le conoce como papiledema. Aquí vemos otras imágenes, en vista axial, también en un secuencia T2, en donde observamos también cómo se encuentra la porción intraocular, la pequeña porción de 1 milímetro y la porción orbitaria de 25 milímetros, rodeado de líquido cefalorraquídeo, que lo vemos aquí, hiperintenso. Y en una vista también coronal, observamos también donde se encuentran ya los nervios ópticos ya más intracraneal, más posteriormente, y a un lado de las apófisis clinales anteriores. Otras imágenes en coronales también para que observen cómo se ve en T2, en este caso con FATSAT, también el nervio óptico por el centro y rodeado de líquido cefalorraquídeo y las vainas de las meninges. Este es un corte más anterior y un corte más posterior con su relación a los músculos extraculares, que es donde llamamos que es tanto intraconal a partir de ellos o extraconal por fuera de ellos. Y cuando realizamos una resonancia de órbitas, por ejemplo, es de interés medir el área del nervio óptico. Y para esto, lo que hay que hacer es orientándonos con una imagen en axial, el eje longitudinal del nervio óptico, que lo vemos aquí en azul. A partir de ahí, vamos a hacer una imagen en coronal en relación al eje del nervio óptico. Y a partir de este, como lo tenemos aquí del lado derecho, vamos a hacer una medición del área de nada más la porción hipointensa, que es propiamente el nervio óptico. Cuando está menos de 4 milímetros, lo consideramos que está disminuyendo de tamaño y hay que correlacionarlo con la clínica del paciente para ver si es una hipoplasia o una afectación del nervio. El segmento intercanalicular se encuentra en el canal óseo, mide más o menos 8 milímetros, y el segmento intracraneal, lo que podemos alcanzar a ver es la parte intracraneal del nervio óptico, hacia el quiasma óptico también lo podemos observar, y la cintilla óptica que va a recorrer alrededor de la cisterna perimesencefálica, en la cisterna también ambiens, y a donde llega el cuerpo geniculado ya no lo podemos ver, solo llegamos a observar por imagen hasta este nivel. Tampoco vemos la relación óptica, a menos que hagamos una secuencia de tensión de difusión. Bueno, y hacer corteza visual. Estas imágenes también en coronal, en T2, donde podemos observar también los nervios ópticos a este nivel, justo en la cisterna supracelular, su relación que tiene con la hipófisis, y más posterior, donde se encuentra ya propiamente el quiasma óptico que vemos aquí, que se juntan los nervios ópticos. Su relación con la cisterna supracelular y la hipófisis, y la importancia clínica es cuando hay alguna tumoración de la hipófisis que puede comprimir al quiasma óptico directamente. Les tengo este esquema con los tipos de defectos visuales. Dependiendo del nivel donde se está afectando la vía visual, es la representación visual que va a tener el paciente. Si tenemos a nivel de el nervio óptico afectado de un solo lado, lo que vamos a tener es un defecto monocular. No va a poder ver de ese lado del ojo, de la visión. Si lo tenemos a nivel del quiasma óptico, vamos a tener la representación característica de una hemianopsia bitemporal,
Porque las fibras que se están respetadas, que están afectadas, va a ser las porciones temporales de las fibras, la visión temporal más bien que vamos a tener afectada, y solo vamos a ver al paciente como, el paciente va a ver como en túnel, que solo va a ver las vistas nasal o las mediales. En la C vamos a tener afectada la centilla óptica, y aquí vamos a tener una hemenopsia homónima, que en el caso vamos a tener solo la afectación del mismo lado, en este caso el lado izquierdo de cada campo visual. En el D está afectada las fibras de radiación óptica, pero solo una porción. Si son las superiores, vamos a tener una cuadrantanopsia homónima de la vista superior contralateral. Y si tenemos afectada más cerca a la corteza visual, afectada toda la radiación óptica, vamos a tener afectación, una hemenopsia homónima, pero con el respeto de la mácula, que es el punto más de mayor enfoque de la visión. Esa se va a encontrar respetada en este caso. Y tenemos otro caso, o si me puede ayudar otro compañero de tercer año, es un masculino de 41 años con proptosis y enrojecimiento del ojo izquierdo. Después desarrolla pérdida de la visión. Y solo tenemos estas dos imágenes. Buenos días. Estamos ante dos imágenes de resonancia, una en corte axial y un coronal. Es un T1 contrastado con FATSAT, las dos imágenes. Y bueno, lo primero que me llama la atención, pues es una masa a nivel de la porción intraorbitaria. Me parece que nada más está a nivel de la porción intraorbitaria, no veo que se vaya ni intracanalicular ni intracraneal tampoco. Ok. Bueno, esta masa la veo que realza homogéneamente el medio de contraste. Y es el mismo paciente, ¿verdad? Sí, es el mismo caso. Bueno, esta masa pues rodea el nervio óptico. Podría decir que está en la vaina del nervio óptico. No me parece que esté condicionando papiledema, sin embargo, sí se ve un poco con proptosis el ojo izquierdo. Así es. Y pues como ahorita mencionamos, como es de la vaina del nervio óptico, lo que yo pensaría es que podría ser una tumoración de las meninges, o sea, un meningioma. Meningioma, muy bien. Perfecto. Correctamente, en este caso es un meningioma. No sé si también te pudiera hacer pensar de otro diagnóstico, a lo mejor. Vamos para descartar. Quizás un glioma, pero por la edad del paciente, pues no es muy común. Ok, sí, claro. También siempre tener en cuenta que puede ser también un glioma, pero en este caso, este fue un meningioma de la vaina del nervio óptico. En este caso, estas tumoraciones son una masa con realce homogéneo de alrededor del nervio óptico que lo envuelve. En la tomografía normalmente puede tener calcificaciones lineales y se le conoce como en tranvía. Y normalmente puede tener unos quistes que son quistes peritomorales que se encuentran en relación al nervio óptico, como, bueno, lo vamos aquí en el esquema, que es muy representativo de este tipo de patología. En la resonancia podemos tener la tumoración que es hiper o hipointensa, dependiendo de grado de celularidad. Y los quistes periópticos son muy característicos de este, como lo mencionamos, que se van a ver en este caso hiperintensos. En el T1 contrastado puede tener moderado o marcado realce, dependiendo del grado de celularidad. Y el nervio óptico ese no va a realzar, es como lo podemos distinguir. Y en el caso, por ejemplo, de esta imagen coronal, T1 contrastado, vemos cómo el nervio óptico está siendo envuelto por esa tumoración. El tumor se está realzando y el nervio es el que se encuentra hipointenso, es como lo podemos distinguir. Y el nervio se encuentra adelgazado. Al igual en esta imagen, ese mismo paciente, vemos en longitudinal cómo se ve el nervio adelgazado comparado con el lado contralateral. Si hacemos la medición del labio, seguramente nos va a dar menos de 4 milímetros cuadrados. Normalmente los tumores que son meningiomas pueden tener patrón tubular, como en este caso, que es la mayoría de los casos, pero también puede ser pedunculado, que es en el 25%, o fusiforme, como un uso, que es en el 10% de los casos.
Otro diagnóstico que siempre hay que tener en cuenta cuando hay una afectación del nervio óptico es el glioma del nervio óptico, que esa es una masa propiamente del nervio que puede tener involucro hacia las vías posteriores. Cuando está asociado a un síndrome que es la neurofibromatosis tipo 1, normalmente se le conoce durante la infancia y va a afectar las vías anteriores, puede ser uni o bilateral, y cuando es bilateral es cuando hay que sospechar muy fuertemente de este diagnóstico. Y se puede extender en el 50% de los casos hacia las vías posteriores, que es el quiasma, o hacia las vías retroquiasmáticas. En un adulto, normalmente va a tener una afectación unilateral y puede tener extensión también posterior, pero lo más característico también es que tenga características invasivas hacia el encéfalo, hacia las estructuras óseas adyacentes. En este caso, el esquema, como vemos, el nervio óptico que se encuentra engrosado y se dirige también el engrosamiento hacia la porción intracisternal o intracraneal. En esta imagen resonancia magnética, tengo uno contrastado axial, vamos a ver cómo está el nervio óptico derecho engrosado con un realce homogéneo y cómo se encuentra ya insinuándose hacia la porción intracanalicular. En resonancia, la tumoración del glioma va a ser de una hiperintensidad moderada y normalmente puede tener una hiperintensidad periférica, que eso se le conoce como una gliomatosis aracnoidea. Como vemos aquí, tenemos una imagen hiperintensa en el centro y periféricamente también vemos más hiperintensidad. Ese es un dato como gliomatosis aracnoidea. En la difusión, el ADS normalmente está elevado, o sea que no tiene tanta restricción. Y en el contrastado dijimos que tiene el reforzamiento, puede variar, puede ser leve, puede ser intenso, dependiendo si se relaciona a una neurofibromatosis, normalmente tiene poco reforzamiento. Si es esporádico el caso, puede tener intenso reforzamiento, y si está asociado, y si es un adulto, normalmente es un reforzamiento moderado. En la tomografía, las clasificaciones son raras, nos puede ayudar a diferenciar lo que tiene un meningioma, y el canal óptico va a estar aumentando de tamaño si es el que tenemos afectación intracanalicular. Esta imagen me gustó porque se ve en el quiasma óptico la afectación de una tumoración, el cual sigue también a las vías ópticas, que está anteriormente al nervio óptico y posteriormente a las cintillas ópticas. Como tiene una afectación bilateral, es lo que nos hace sospechar fuertemente de este diagnóstico. Tenemos otro caso, una paciente de 38 años que presenta hemianopsia bitemporal. Y estas dos imágenes, tienen que ayudar también otro compañero, por favor. Buenos días. Tenemos dos imágenes de resonancia magnética en T1. Me parece que la primera es un LED y la segunda es un contrastado T1 con... Este es un tono sin contraste. Sin contraste. Sin contraste. Y la segunda es un T1 con contraste. Sí. Y... Así. ¿Pasa? ¿Creo? Sí, con contraste. Okay. Bueno, pues tenemos a nivel de la silla turca una tumoración que está con márgenes bien definidos y que podemos ver aquí que está en contacto con el quiasma óptico y lo desplaza superiormente. Correcto. También parece estar en contacto, bueno, está en contacto con ambas arterias carotídeas internas. Así es. Bueno, aquí en el contrastado podemos ver que tiene un contraste heterogéneo, pero ávido. Y bueno, pensando siempre en tumoraciones o lesiones que ocupan la silla turca, pues la primera posibilidad siempre va a ser un adenoma hipoficiario, es el más común. Correcto. En este caso, pues sería si fuera un adenoma, sería un macroadenoma por su tamaño, mayor de 1 centímetro. Así es. Y pues hay que valorar su relación con las arterias carótidas y las rodea en cuanto de porcentaje los rodea, si es con eso nos podemos ayudar también para saber si podría estar también invadiendo el seno cavernoso. Y si todas las estructuras adyacentes, como en este caso el quiasma, que es el que nos está causando la hemianopsia bitemporal, por el esquema que ya nos habías enseñado tú previamente. Ajá. Y pues como diferencial podríamos también tener un quiste de la bolsa de Rathke o
Pues también puede ser un meningioma que esté ocupando también la silla turca, pero pues el adenoma es creo que como el 90% de todas las tumoraciones a nivel de la silla turca. Y bueno, en algunos casos también la patología, la clínica del paciente nos puede ayudar en caso de que sea un adenoma funcional y que tenga elevación de alguna de las hormonas. Excelente. En este caso no mencionaba que tuviera alguna afectación endocrinológica, pero diagnosticó si fue un macroadenoma hipofisiario. Correctamente, Carlita, muchas gracias. Esta es una neoplasia benigna de la adenohipófisis. Dependiendo de qué afectación, de qué tipo de células sean las afectadas, es la representación clínica que va a tener. Si fueron de células de prolactina, tendría elevación de la prolactina, amenorrea, hipergalactorea. Si fuera de células adrenérgicas, puede ser un adrenocorticotropinoma con elevación de síndrome adrenérgico. Y si fuera una de la somatotropinoma, sería una de las hormonas del crecimiento que tendría una representación como se fue el nombre, perdón, acromegalia, una acromegalia. En los macroadenomas, cuando son más de 10 milímetros, es donde se considera que son macro. Si son menos de 10, se les conoce como microadenoma. Y cuando son más de 4 centímetros, se les conoce como adenomas gigantes. Normalmente la morfología que va a tener es una morfología en 8 o muñeco de nieve, cuando se extiende suparcelarmente. Normalmente la tumoración se encuentra en la silla turca. Cuando se extiende suparcelar, es donde podemos tener la acodadura, la cintura a nivel del diafragma hipofisiario. Y en este caso, dar la morfología típica. Como en este esquema, les vamos a ver así la morfología característica y cómo se puede tener su relación con las arterias carótidas internas, que estaría ya invadiendo el seno cavernoso, que también puede tener invasión hacia los... normalmente cuando son adenomas no afectan tanto intracranealmente, pero sí pueden llegar a afectar el hueso esfenoidal que está por debajo de él. Y claro que sí, la representación que tiene el área visual cuando afecta el quiasma óptico es una menopsia bitemporal. La resonancia magnética en T1 puede tener niveles líquido-líquido que representan los infartos pituitarios. Cuando entre más crece, es más común que tenga hemorragias. En T2 puede ser isointenso, puede tener quistes que se van a ver hiperintensos y la sangre, dependiendo del estadio en el que esté, puede ser variable su intensidad. En el ecogradiente es donde vamos a ver mejor los restos de homocedraina que tienen aumento de la susceptibilidad magnética. Y en T1 contrastado puede tener un reforzamiento intenso, pero normalmente es heterogéneo, como vemos en esta imagen coronal, que tiene también involucro hacia el cerebro y hacia el hueso esfenoidal. En las tomografías puede tener quistes o puede tener necrosis, que es hasta el 90% de los casos. En la hemorragia puede tener el 10% de los casos, dependiendo del tamaño, y la clasificación normalmente es rara, y cuando la encontramos hay que pensar primero en otros diagnósticos antes de adenoma. Muy bien, continuando con el siguiente par craneal, tenemos el nervio motor, el cual su función tiene dos funciones eferentes, que es la eferente somática y la eferente visceral, que es el parasimpático, para la miosis de la pupila y también para el enfoque del cristalino. El origen real se encuentra a nivel del mesencéfalo, en los núcleos mesencefálicos que hay alrededor que están por delante de la sustancia gris periacueductal, que tenemos varios núcleos. Hay núcleos motores somáticos y el mesencefálico de Edinger-Westphal, que es para el parasimpático, que también se le conoce como oculomotor accesorio. Su terminación real va a ser hacia los músculos extraculares, que son el recto superior, medial, inferior y oblicuo inferior, y al elevador del cuerpo superior, que trato aquí anotarlo también. Y en la porción parasimpática tenemos el cuerpo ciliar y el músculo constrictor de la pupila. El punto de fijación, que es el punto donde sale del sistema nervioso central, es a nivel de la cisterna interpeduncular, por mediar a los pedúnculos cerebrales. Se dirige por delante hacia la cisterna perimesencefálica, luego al seno cavernoso. Del seno cavernoso pasa a la fisura orbital superior, y de la fisura orbital superior se dirige a la porción orbitaria, donde inerva a los músculos correspondientes. Tiene 4 segmentos este nervio. Es la porción interaxial de los núcleos que ya hablamos, la porción cisternal cuando sale a la cisterna interpeduncular,
al segmento cavernoso cuando se encuentra en el propiamente seno cavernoso, y la porción extracraneal u orbitaria ya cuando se encuentra hacia adelante en la cavidad orbital. En el segmento intraxial tenemos que a nivel del mesencéfalo, a nivel de los cortes, en un corte superior de los folículos, encontramos el núcleo oculomotor o el complejo nervioso oculomotor, porque son varios núcleos que son los encargados de la inervación de los extraoculares, por delante de la sustancia gris periacueductal. En una resonancia, en este corte axial, que es un T1 con inversión-recuperación, no podemos distinguir bien el núcleo, pero podemos relacionarlo a su topografía, porque encontramos la sustancia gris periacueductal, que sí la podemos ver, y estos se encuentran por delante de esa sustancia. Hay varios núcleos de este complejo oculomotor, que son núcleos ventral, central, dorsolateral y dorsomediales, y cada uno inerva específicamente un músculo extraocular. Solo me gustaría poner un poco más de atención en el central, porque este inerva al músculo recto superior contralateral. Los demás inervan al de su mismo lado. El núcleo caudal central es el que tiene la inervación para el elevador del párpado superior, y el núcleo de Edinger-Westphal o oculomotor accesorio es el que se encuentra en las fibras parasimpáticas y se encuentra a un lado de este. El segmento cisternal, se encuentra desde el pedúnculo cerebral, que pasa por las cisternas interpedunculares y prepontinas hasta el pliegue posterior del petrocliniodeo, cuando ya entra hacia el seno cavernoso. Se encuentra entre la arteria cerebelosa superior, que es esta, por debajo, y la arteria cerebral posterior. Y en una imagen en coronal tenemos esta imagen característica que nosotros lo conocemos como el antifaz, donde el nervio oculomotor se encuentra por medio de estas atas loculares. Y vemos cómo tiene un recorrido del mesencéfalo hacia antero-inferior para pasar hacia el seno cavernoso, pero su disposición antero-inferior es un dato que nos ayuda a identificarlo de una manera más fácil. Normalmente se ocupan secuencias T2 pesado como fiesta, como drive, para poder distinguir bien los nervios craneales a nivel de las cisternas. El segmento cisternal, ya dijimos que es lo que acompaña que está por delante de la cisterna interpeduncular, la perpontina, y tiene también relación con la arteria comunicante posterior y el giro uncinado, que está lateral a este. Y esto tiene relevancia porque cuando hay una herniación uncal, normalmente se puede afectar a las fibras del nervio y causar dilatación de la pupila, porque se afectan las fibras parasimpáticas, que más adelante lo voy a explicar un poco mejor. Y también cuando hay un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que está también muy relacionado a este nivel, se puede comprimir el nervio. Y aquí en una vista coronal vemos cómo ya está entrando hacia el seno cavernoso, después de pasar por el pliegue petroclival, lateral a los huesos esfenoides, también lateral inferior a las apófisis clinoides anteriores. En el segmento cavernoso, que se encuentra por debajo del proceso clinoideo anterior, encontramos que se encuentra lateral al seno cavernoso, en la pared lateral, que es el nervio más superior de los nervios que pasan en el seno cavernoso. Está lateralmente formado por la dura madre, y medialmente hay una capa endosteal profunda que lo envuelve. En su relación con los demás nervios craneales, que se encuentra por debajo el troclear, que está en íntima relación con este nervio, y inferiormente se encuentran la primera y la segunda rama del trigémino, y el sexto par craneal, que se encuentra más medial, que se encuentra lateral a la arteria carótida interna. También son parte de los nervios que pasan por el seno cavernoso, como vemos aquí en estos esquemas. Normalmente aquí mide 14 milímetros, y su disposición es la más superior de todos los nervios craneales. En el segmento orbitario, va a pasar por el anillo de Zinc por dentro de entonces tiene una porción intraconal. Se va a dividir en su rama superior e inferior. La rama superior va a dar inervación al músculo recto superior y hacia el elevador del párpado superior. Y la rama inferior va a inervar a los demás músculos que le tocan a nervio craneal, y además va a llevar la porción parasimpática para hacer sinapsis hacia el ganglio ciliar, y va a dar unas ramas postsinápticas en los nervios ciliares cortos para darle inervación al músculo constrictor de la pupila y el cuerpo ciliar para el enfoque de la visión.
Tenemos ahora otro caso. Para este me gustaría que un compañero de segundo año nos ayudara. Es un paciente masculino de 25 años con un accidente de auto movilístico y presenta deterioro neurológico y dilatación de la pupila izquierda. Bueno, buenos días. Estamos ante dos imágenes de tomografía en corte axial. Me parece que estamos a nivel de del mesencéfalo, que está marcado aquí. Podemos ver los pedúnculos cerebrales. Me parece que estos son los folículos. Vemos una parte del tentorio también y parte del vértice cerebeloso. Y nos llama la atención esta imagen que vemos acá en forma semilunar, que correspondería por el antecedente del paciente y por su característica de hiperdensidad con un hematoma subdural. Correcto. Y este mismo hematoma subdural se encuentra ocasionando algo de efecto de desplazamiento de la línea media, que podemos ver como lo que marca el asterisco, me parece que es el uncus, y está siendo desplazado en sentido medial. Así es. Probablemente provocando herniación del mismo, y por la topografía que tiene en relación con la cisterna interpeduncular y el nervio oculomotor, podría ocasionar síntomas de tipo ausencia del reflejo fotomotor o consensual, porque las fibras parasimpáticas nos había comentado hace rato que son las más externas y son las primeras que podrían afectarse en la compresión extrínseca. Exacto. De igual manera, llama la atención esta área más hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo, correspondiente a una contusión hemorrágica, y nos llama la atención aquí la flecha que hay una dilatación asimétrica del cuerno temporal del ventrículo lateral, lo que pudiera sugerir una herniación subfalcina también, que no la vemos aquí, pero tal vez en una corte más superior podríamos observar. Herniación subfalcina. Ah, herniación, ajá. Bueno, sí, una herniación subfalcina, perdón, que estoy ocasionando confirmando. una simetría de los cuernos del ventrículo lateral. Sí, ya está. Ok. Y es importante también mencionar aquí, como lo mencionabas anteriormente, buscarse datos de isquemia de la circulación posterior, dado que aquí también pasa la arteria cerebral Posterior. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Francis. Gracias. Correctamente, esto fue un caso de compresión del nervio oculomotor a nivel de la cisterna perpontina por una herniación uncal. Y siempre cuando tengamos un caso de una herniación y cuando el paciente tenga dilatación de la pupila unilateral, hay que pensar en afectación del oculomotor. Esto pasa porque el nervio oculomotor tiene sus fibras parasimpáticas más superficiales, son las más externas, y las fibras centrales son las que están siendo irrigadas por la vasta nervorum en el centro. Entonces, al momento de comprimir las fibras parasimpáticas superficiales, se va a tener primero la afectación de la dilatación de la pupila, porque ya no tiene respuesta para la constricción. Y puede estar afectado ya sea por una herniación uncal, como la vimos ahorita, o por un aneurisma, que en este caso sería lo más común, un aneurisma en la arteria comunicante posterior. Y aquí, por ejemplo, vemos un aneurisma a ese nivel de la comunicante posterior izquierda, que normalmente tuvo afectación también del tercer nervio craneal. También puede tener afectación por una tumoración. Este fue un paciente de mediana edad que tuvo una tumoración en la frente izquierda, el cual se extendió posteriormente hacia la cavidad orbitaria, pasando por también el anillo de Zinc, hacia la porción del cisterna perpontina y afectando el nervio oculomotor. Esta fue una tumoración de células escamosas y afectando también el nervio oculomotor a ese nivel. También podemos tener que un meningioma, como en este caso, una resonancia de T1 contrastado con FATSAT. Tenemos una tumoración a nivel de la cavidad orbital izquierda, el cual está comprimiendo al nervio oculomotor y causando una compresión crónica. ¿Cómo sabemos que es crónica? Porque los músculos extraoculares del lado izquierdo se encuentran de menor tamaño respecto a los del lado derecho. Y con respecto del músculo recto lateral y el oblicuo superior, que estos están inervados por otro nervio craneal, por lo tanto es una compresión selectiva del oculomotor. Y este es el mismo paciente, donde podemos observar el meningioma en este nivel y la atrofia de los músculos extraoculares. En otro paciente tenemos que tuvo un EBC isquémico a nivel del mesencéfalo por delante del núcleo de la sustancia gris periacueductal. En la topografía donde encontraríamos el núcleo del oculomotor, ahí tenemos un área de restricción a la difusión y, por lo tanto, afectación de ese nervio craneal del lado derecho. Continuando con el nervio troclear, este es un nervio puramente motor somático, el cual su origen real se encuentra en el núcleo troclear.
a nivel del mesencéfalo, pero por el nivel del folículo inferior. Su terminación real es en el músculo recto lateral, músculo oblicuo superior, es el único que va a inervar, y el punto de fijación, este es el único nervio craneal que va a salir por la parte posterior del mesencéfalo, a nivel de los folículos inferiores, y estos se van a decusar justamente cuando salgan. Sus segmentos tienen 4 también, que estos son la porción interaxial, interaxial, la cisternal, que rodea todas las cisternas perimesencefálicas, siguiendo como el oculomotor a partir de aquí hacia el seno cavernoso y luego a la porción extracraneal u orbitaria hacia la cavidad orbital. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen en axial de entre dedos de cada uno. Podemos observar cómo las fibras se encuentran decusando, aquí se ven mejor, en la cisterna cuadrigeminal, cada uno hacia el lado contralateral y pasando por la cisterna perimesencefálica, en este caso primero la crural y luego la ambiens, y después de este sigue la cisterna peripontina en íntimo relación con el nervio oculomotor, de hecho se encuentra lateral a este. Este nervio troclear, la verdad es que es el nervio más difícil de encontrar en una imagen de fiesta o dedos pesado, y muchas veces se puede confundir con algún vaso que se encuentre pasando por ahí, entonces es difícil de identificar cuando no es un estudio dedicado a los nervios craneales o cuando no es de cortes finos. Dijimos que se decusa en el velo medular cerebelar superior, por debajo del folículo inferior, y dijimos que atraviesa las cisternas perimesencefálicas. Y a nivel de la cisterna ambiens es cuando tiene contacto con el nervio oculomotor y el troclear se encuentra lateral a este. Tenemos ahora otro caso, un paciente de 21 años, también con un accidente automovilístico, pero en la exploración física encontramos parálisis del tercero y cuarto par craneal izquierdos. Si otro compañero de segundo año pudiera ayudar. Sí, para irnos más rápido. Perdón. Me voy a poner a explicar, la verdad es que es algo rápido. Es un paciente que tuvo un AVC hemorrágico a nivel del mesencéfalo en el folículo inferior, en donde encontramos a los núcleos que ya hemos mencionado, el núcleo troclear, y también tuvo afectación del núcleo del oculomotor, entonces tuvo parálisis de ambos nervios. Cuando encontramos un AVC hemorrágico o isquémico a ese nivel, hay que pensar en la afectación de esos nervios craneales. Y por último tenemos al nervio craneal sexto, que es el abducens. Igual que el cuarto, este es un nervio con función motora somática. Su origen real se encuentra en el núcleo abducens, que se encuentra en el puente, en la porción inferior, y su terminación real es en el músculo recto lateral de cada lado, y el punto de fijación es a nivel del surco bulbo-protuberancial o bulbo continuo, que está cerca de la línea media. Tiene también 4 segmentos: el interaxial, como mencionamos, a nivel del puente; el cisternal, que este va a salir por delante en la cisterna prepontina, y continuando hacia adelante va a pasar por el canal de Dorelo hacia el seno cavernoso, y después, al igual que los demás nervios extraoculares, se va a dirigir a la órbita. Tiene una disposición anterosuperior, contrario al nervio oculomotor, que era anteroinferior. Es como lo podemos distinguir si lo vemos en una vista sagital, representado en esta imagen. La porción cisternal, que va a seguir por la cisterna prepontina, va a continuar hacia adelante y atraviesa el canal de Dorelo, que está entre la dura madre y el periósteo. Y va a tener relación con el plexo venoso basilar superior, que en una imagen resonancia contrastada la vemos hiperintensa, como lo vemos aquí, y el nervio, el abducens, se encuentra en relación a este. La afectación del nervio abducens puede tener varias implicaciones de diferentes diagnósticos. Por ejemplo, puede tener alguna isquemia, dependiendo si está en el puente, una inflamación, enfermedades inflamatorias, una desmielinización, como una esclerosis múltiple, como en este caso, un paciente que tuvo en imágenes en T2, vemos hiperintensidades a nivel del puente inferior, en el surco bulbo-protuberancial, y vemos estas hiperintensidades en todas las proyecciones, que corresponde con enfermedad desmielinizante que afecta específicamente este núcleo ocular. También puede tener compresiones dependiendo de diferentes lesiones como tumores, abscesos, entre otros.
El último caso, para irnos también, para terminar, lo puedo dar yo. Tenemos que este es un paciente de 65 años que tuvo estrabismo con desviación lateral de la mirada, con diplopía y hipoacusia izquierda. Aquí vemos 3 imágenes. La primera, una resonancia T2, una tomografía también axial y otra resonancia de fiesta, en donde vemos una imagen, una lesión sólida, expansiva, que se proyecta más básicamente en el ala mayor del esfenoides izquierdo. Este se ve que está expandiendo todo el hueso, que está afectando también hacia los polos temporales, que está desplazando un poco la cavidad orbitaria y medialmente también abarca un poco del el seno esfenoidal izquierdo. En la tomografía observamos cómo tiene componente erosivo que está afectando todo el hueso que está alrededor de él. Y también en la secuencia fiesta, como también está afectando a tanto el seno esfenoidal hacia también intracraneal, la fosa craneal media. Este fue un paciente que se consideró como un condrosarcoma. Posteriormente también se pudo tomar una muestra y también se pudo distinguir que tuvo una tumoración de las glándulas salivales menores. Pero siempre hay que tomar en cuenta también que puede tener afectación del condrosarcoma y afectar a los nervios craneales que están en relación ahí, lateral al esfenoides, al seno cavernoso, y afectando específicamente al abducens, porque la desviación que tenía era medial, perdón. Y eso es una representación de una parálisis del sexto par craneal. Para esto, para terminar, tengo estas imágenes representativas para ver cómo está la relación clínica que tienen en la parálisis de cada uno de los pares craneales oculomotores. Cuando hay parálisis del tercero, tenemos que el ojo se va a encontrar viendo hacia lateral e inferior, o un exo e hipotropia. Y como está inervando el elevador del párpado superior, vamos a tener una ptosis parcial, porque todavía tiene la inervación del músculo de Müller, que se encuentra inervado por fibras simpáticas. Entonces va a ser una ptosis parcial y dilatación de la pupila característica, una midriasis. Cuando está afectado el cuarto par craneal, tenemos una desviación de la mirada, una eso y una hipertropia, que se encuentra mirando hacia adentro y hacia superior. Normalmente estos pacientes tienen una compensación al flexionar lateralmente del lado que está afectado ese nervio craneal para compensar la vista y como no pueden ver hacia abajo y hacia afuera, pues estos miran hacia arriba y hacia adentro. Y en el sexto par craneal, como está afectado la desviación lateral, vamos a tener una esotropia, una desviación medial de la mirada. Cuando está afectado el tercer par craneal, hay que pensar básicamente en un aneurisma de la arteria comunicante posterior, si no está en relación a un traumatismo, que podemos pensar en una herniación nuncal. Cuando está afectado el cuarto par craneal, hay que pensar en un traumatismo y hay que ver si está relacionado con la clínica. Y en el sexto par craneal, vamos a tener un aumento de la presión intracraneal, hay que pensar principalmente en eso. Sería todo por mi parte. Esta es la bibliografía que consulté. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, Mario, excelente presentación. Gracias. Si regresas datos importantes para la clínica que nos ponemos bastante a esto es cuando vamos a explorar a un paciente que tiene un tercer par. Es pivote, bien importante lo que mencionaste, la caída del párpado. Cuando tiene caída del párpado, generalmente está asociado al tercer par, entonces nos ayuda bastante para la clínica. A veces no nos mandan ni siquiera la exploración física del paciente y a este paciente siempre hay que hacerle estudios para evaluar los vasos, porque acuérdense que las fibras parasimpáticas del tercer par están en la parte más periférica y superior y el aneurisma que podría ser en este caso de la comunicante posterior cae sobre el tercer par, o raro, pero puede ser también que la arteria cerebelosa superior pudiera dar un aneurisma, pero el uncus sí contacta directamente esa área, como lo que está contacto directamente ahí, ya sea en forma aguda o incluso crónica. La siguiente, la previa de los imágenes.
Y entonces a esto siempre hay que hacerles angio. Cuando el paciente, hay un alto porcentaje de pacientes de diabetes y los pacientes que tienen neurovasculopatía por afección de la microvasculatura pueden tener tercer par en el lado. Entonces, siempre estamos obligados a demostrar que con una resonancia o con angiotomografía si tienen o no una aneurisma estos pacientes que tienen por un tercer par. Y recuerden siempre que el trauma del cuarto par nuestro hospital es un hospital rojo. La aceleración, desaceleración es uno de los puntos importantes aquí. Y siempre hay que ver bien cuando tengan una diplopia los pacientes o en un paciente que tuvo relación con un evento de accidente automovilístico, busquen en la de SWAN o en el ecogradiente alteraciones de microhemorragia sobre el tallo en la topografía donde está el cuarto par craneal y o el tercero, y eso nos puede ayudar bastante para esa prueba. En el sexto par siempre buscar el plexo venoso. El plexo venoso es, ahí puede haber patología donde entra en ocasiones vemos comúnmente esta área y capta muy bien el contraste y luego vemos cómo encontramos que entra esa pequeña reflexión dural donde entra, que es el canal de Dorelo, y ahí podemos encontrar a veces pequeños meningiomas que podríamos confundirlo con nada más una captación del plexo dural. Pero finalmente siempre es el área importante y cuando tengan una lesión en la región petroclival, ahí es donde ustedes van a encontrar la patología. Puede ser un meningioma, puede ser un cordoma, un cordosarcoma, como el que mostró ahorita, perfectamente bien, y va a manifestarse primeramente con una lesión del sexto parte. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Gracias.